Muy buenos días, tengan todos y todas. Sean bienvenidos, bienvenidas a esta nueva versión del seminario permanente del IBERES. Les saluda Jimmy Washburn desde Costa Rica. Eh, para los que no conocen esta experiencia, eh, con el financiamiento del programa de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, se conformó una red que incluye 7 países, además de España, 6 países latinoamericanos, que se conoce con el nombre del LIBERESP, Laboratorio Iberoamericano de Ética y Salud Pública. Entre las tareas que hemos dado, nos hemos encomendado como red, ha sido organizar este seminario permanente de conferencias que recoge a distintos intelectuales, profesores, investigadores, etcétera, que trabajan en temas relacionados con la ética y la salud pública. En esta ocasión contamos con la presencia de la doctora María Teresa López de la Vieja. Voy a darme un par de minutos para presentarla. La doctora López de la Vieja es una mujer madrileña de origen cuya vida familiar y profesional se localiza en Salamanca, donde es profesora e investigadora emérita de la Universidad de Salamanca. Quiero destacar dos características de su trabajo. Uno es, una de esas características es su vocación docente e investigadora que le llevó más allá de España hasta México, Estados Unidos y Costa Rica principalmente. En cada sitio sembró inquietudes, novedades y sugerencias, dejó huellas, interlocutores y seguidores. Su larga lista de publicaciones entre libros y artículos fácilmente rastreables en línea dan fe de sus intereses y de esa amalgama de diversas tendencias y aportes con su dirección propia. La segunda característica que quiero mencionar se aúna con la anterior y se traduce en la preocupación por la vida social, en la que todos y todos quepan por igual. Se traduce también en un cuidado materializado en gestos y palabras para con sus amigos, sus estudiantes, colegas y por supuesto su familia. Su trabajo se ha articulado con diferentes intereses que se mueven fundamentalmente en la ética, la filosofía política, las cuales desembocaron en la bioética, pero y además pasando por la teoría feminista y la literatura. Teresa, te agradecemos infinitamente que hayas aceptado participar hoy en esta sesión del seminario permanente. Em, Yo sé que tus reflexiones para el día de hoy van a ser muy sugerentes para nosotros. Sé que se alimenta de tus últimas publicaciones. Te recuerdo rápidamente, la exposición es de unos 40 minutos. Eh, Sé que permites que podamos interrumpirte si es necesario. Bueno, veremos si se puede. Y después de esos 40 minutos viene un espacio, unos 20 minutos para un poco de preguntas y respuestas, comentarios adicionales, etcétera. Teresa, muy agradecido de que estés con nosotros en este día y sin más te doy la palabra. Muchísimas gracias. Buenas tardes, buenos días a los que estáis del otro lado. Y yo de verdad estoy más que agradecida de poder participar en el seminario, porque en realidad soy yo la que aprendo de vuestras aportaciones en lo que es la red Liberés y es además un placer siempre encontrarme con colegas, amigas y amigos y seguir debatiendo sobre los temas que nos interesan de filosofía, de salud pública, de bioética y de otras muchas cuestiones que nos van saliendo en el itinerario que hace mucho tiempo ya hemos iniciado juntos, ¿no? Quiero agradecer, por supuesto, directamente el trabajo que hacéis, Jimmy y Ramón, y muchas gracias también a todas las personas que nos acompañan. Yo he preparado una presentación que espero se pueda ver sin problema, pues para facilitar el que podamos charlar, porque este es el objetivo, es que podamos charlar sobre estos temas, ¿no? Ya me diréis si se comparte bien y si podéis verlo.
¿Sí? Está bien. Sí, Bueno, lo perfectamente. primero, justificar de algún modo el título. Nuestro tema del seminarios pues son siempre cuestiones de salud pública. ¿Y por qué proponer que reflexionemos sobre esta disyuntiva, ciudadanía o dominio? En realidad, cuando hablamos de salud pública, pues es hablar de salud de toda la población. Y eso tiene no solamente implicaciones en la salud individual, en la vida personal, sino que tiene implicaciones en la esfera pública. Y todo aquello que ocurre en la esfera pública, pues tiene que atenerse a unas determinadas estructuras y reglas de funcionamiento. Entonces, son dos ámbitos que abarcan todo lo relativo a estos temas de salud pública. Y en ese momento, cuando vemos esa doble dimensión, la dimensión personal y la dimensión pública, pues hay otras preguntas que van surgiendo al hilo de estos dos niveles en los que tenemos que analizar lo que pasa con la salud pública. O dicho de otra manera, pues es un asunto personal, pero es un asunto político. Eh, claro, además de ser dos esferas o dos niveles donde podemos no solamente analizar, sino llevar a la práctica medidas que afectan a la salud pública, pues hay distintos modelos de realizar este engarce entre lo personal y lo político. Y por simplificar o por hacer una tipología, pues yo lo que os propongo en esta sesión es que veamos los dos extremos. La política de salud pública bajo un modelo de ejercicio de poder y toma de decisiones que tienen que ver con el dominio, es decir, con formas que exigen obediencia y en las cuales se ejerce el poder y se toman decisiones de forma autoritaria, o la otra alternativa es que para esa toma de decisiones que afectan a la salud de toda la población se cuente con la participación de la ciudadanía. Es un modelo cívico, por decirlo así. Entonces, esta es una tipología, digamos, a la manera de Max Weber. Digamos que no es por simplificar, sino es por establecer algunos rasgos genéricos que caracterizan a ese enfoque que puede ser en un sentido más autoritario o más participativo. Entonces, desde el lado de lo personal, lo político, que es personal, pues somos conscientes de el impacto que tienen los condicionantes para la salud individual. Y en ese sentido, la pregunta o un conjunto de preguntas sobre qué hacer con esas decisiones que tanto afectan a la vida personal, pues hay que preguntarse, bueno, pero ¿quién toma las decisiones? ¿Y cómo las toman? Porque al final van a llegar a mi vida, van a llegar a mi estado de salud, al bienestar. Y está el otro lado de la cuestión. Si somos conscientes de esa relación directa entre lo que ocurre en la agenda política y lo que sucede en la esfera personal, ¿en qué sentido podemos introducir propuestas en esa agenda? ¿Y en qué sentido y cómo podríamos trasladar como ciudadanas y ciudadanos, trasladar nuestras demandas a esa esfera pública? O sea que ahí vemos que en esta dinámica entre lo personal y lo político eh, puede haber muchas posibilidades. Y también, y ese sería quizás el último punto a tratar de forma muy sumaria, eh, cuando estamos hablando de salud y sobre todo de salud en el ámbito privado, desde el punto de vista teórico, pues estamos habituados y habituadas a manejarnos con la metodología y los principios que se usan en bioética. Pero claro, esa otra dimensión pública de la salud y de la toma de decisiones que afectan a toda la población exige introducir otro tipo de principios, que serían principios de gobernanza, los que funcionan o deben funcionar en la esfera pública, y en esa misma línea, pues habrá que definir nuevas
buenas prácticas que no son las que conocemos, se implantan o se deben implantar en el ámbito sanitario. Es decir, que es una cuestión que desborda lo que es pues, nuestra forma de enfocar bajo los principios básicos de autonomía, beneficencia, justicia, estas cuestiones de salud pública. Y ahí de nuevo, a la hora de definir cuáles son las buenas prácticas y cuáles son los principios, pues nos damos cuenta de nuevo que hay disyuntivas. Tenemos que decidir cuál es ese modelo que organice esas prácticas. Entonces, esos serían los tres pasos que podíamos ver, ¿no? Voy a poner un ejemplo que además es reciente de qué sucede cuando se opta por el modelo del dominio. Tiene consecuencias y lo hemos visto pues, hace unos meses de forma además muy evidente cuando la administración Trump eh, pues ha tomado una serie de decisiones de impacto no solamente en la salud de la población de Estados Unidos, sino que están ya llegando esas consecuencias a la población de otros contextos y de otros países, ¿no? La primera, sabemos que se ha retirado Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. No es la primera vez, ya Trump lo hizo en su anterior mandato. ¿Y qué significa esta retirada unilateral? Pues lo sabemos, que gran parte de los recursos que maneja esta organización pues, se han reducido de manera significativa. El cálculo que se está haciendo en estos últimos meses es que en torno a un 18 o un 20%. Y son cantidades realmente importantes que implican que programas de apoyo y programas de investigación que se han podido implementar en distintos países, por ejemplo, en países africanos como Liberia, Congo, etcétera, se han reducido drásticamente. Y por resumir, esto implica aumento de riesgos y amenazas globales para la salud. Si habéis seguido noticias al respecto, pues veréis que casi a diario nos llegan datos sobre qué ha pasado con algunos programas y algunos ensayos que han quedado colgados precisamente porque no hay fondos suficientes desde la Organización Mundial de la Salud para seguir adelante, ¿no? Eh, Esto ha sido una decisión unilateral, lo sabemos, sin negociación. Ha habido otra decisión en febrero de este mismo año, según la cual pues, la entidad que se encarga de ayuda a otros países, la USAID, pues ha sido puesta en pausa. ¿Por qué en pausa? Pues porque es un organismo independiente y no puede la administración Trump unilateralmente eh, cortar los contratos, los vínculos con otros países desde este organismo. Pero sí que hubiera sido obligatorio negociar esta medida en el Congreso y en el Senado estadounidense. Entonces, de nuevo, el que no se continúe o que esté en pausa la actividad de esta organización quiere decirse que la prevención, los fondos destinados a la prevención de enfermedades, desde la tuberculosis hasta el SIDA y otras muchas, pues se han quedado sin recursos. Y de la misma manera, los programas de ayuda al desarrollo e infraestructuras pues, han quedado interrumpidos. Países más afectados, pues obviamente los países con menos recursos, como pueden ser Liberia, Nigeria, República del Congo, etcétera. Como anécdota os diré que uno de mis hijos que trabaja en América del Sur en temas de desarrollo, pues me comenta que hay muchos profesionales norteamericanos que simplemente expertos en este área que simplemente se han marchado y están buscando trabajo por el mundo en general, porque se ha acabado este apoyo institucional. Es la primera vez que ocurre esto, que decisiones que se toman de esta forma unilateral, no negociada,
tiene efectos amplios para la salud de un país donde se toman las decisiones, pero también en otros países, claro que sí. Hay una, no diré tradición, pero sí que hay un itinerario que se puede rastrear de malas prácticas. En concreto, prácticas eugenésicas, pues se han venido eh, llevando a distintos países de Estados Unidos. Por ejemplo, no sé si recordaréis que en 1997, el que era presidente Clinton pidió públicamente disculpas por experimentos que se habían hecho, el famoso caso de Tuskegee. Pero también en 1970 se sabía que se había realizado pues, un programa de esterilización forzosa a mujeres a nativas americanas. Y también en ese año, pues había este programa había implicado a otro tipo de población, concretamente mujeres latinas. Y se invitaba a estas mujeres que formaban parte del programa, se las invitaba a operarse pues de intervenciones sencillas como extirparse el apéndice y demás, pero se aprovechaba para la esterilización de estas mujeres. Se hizo igualmente con mujeres afroamericanas en los años 60 y más cerca en el tiempo, en 2010, pues Hillary Clinton, con responsabilidades en la administración, pidió disculpas por los experimentos que se estuvieron haciendo durante años en Guatemala, eh, inoculando la sífilis. Entonces, bueno, pues estas historias de horror se han venido multiplicando dentro de ese modelo, es decir, una práctica sistemática porque se planteaba como una decisión que no se tenía ni que negociar, ni que justificar, ni por supuesto dar cuenta de las consecuencias de aquellas intervenciones a las personas afectadas. Claro, por eso ahí viene esa reflexión: qué modelo es el adecuado, el modelo de dominio o ciudadanía. Bueno, aquí he de decir que sí que he tenido tiempo para darle vueltas a qué significa esto de dominio y ciudadanía. Pues el último libro que publiqué y fue para mí un hallazgo, cuando estaba preparándolo, ver ese análisis muy certero que ya hizo Max Weber hace más de un siglo para explicar que es que el poder no siempre se tiene que ejercer de esa manera, unilateral, sin negociación, sin pedir eh, siquiera sin tener la oportunidad de negociar esas decisiones, ¿no? Entonces ya sabéis que Weber llamaba al poder actividad directiva autónoma. Pero claro, eso que es actividad directiva autónoma se puede ejercer de muchas maneras, ¿no? Y él planteaba que básicamente eran dos, ¿no? El poder puede ser dominio, que es eso, ¿no? Imponer la voluntad a través de mandatos. Mandatos que han de ser obedecidos. Es decir, no hay negociación y eso implica que esas decisiones se toman siempre en condiciones de desigualdad. Así que la condición es esa, ¿no? Hay otra opción que ya señalaba Weber, que es el poder en sistemas democráticos, ¿no? Bueno, esto lo analizaba pues, en Economía y Sociedad, que sabéis que es pues, una obra póstuma. A partir de esas consideraciones sobre formas distintas de ejercer el poder, pues después otros autores, pues como el caso de Hannah Arendt, han planteado que esa actividad eh, directiva tiene que ver sobre todo con la ciudadanía, el poder entendido como actuar con otros y la esfera pública como esa esfera que se construye entre los ciudadanos libres e iguales. Es decir, la condición aquí es que haya igualdad. Y siguiendo esta misma línea, pues sabéis también que las teorías de la democracia pues, han llamado la atención sobre esas condiciones que son imprescindibles para que la ciudadanía participe e intervenga, no a través
de formas desiguales de poder o a través de la defensa de intereses, sino como política deliberativa, es decir, como política de dar y pedir razones, ¿no? Bueno, esto es algo que podríamos comentar más por extenso, solamente señalar que sí que hay dos tipos bien reconocibles para la toma de decisiones en la esfera pública y que no siempre el poder tiene que ser sinónimo de dominio. Más bien, si hablamos de sociedades que pretenden ser democráticas, es incompatible el dominio con esta visión participativa y deliberativa de lo público, ¿no? Entonces, si vamos no solamente a política en el sentido de toma de decisiones que tienen que ver con esa actividad directiva, sino que hablamos de las consecuencias, lo que llaman lo que hacen los gobiernos, por ejemplo, la forma simple de definir las políticas públicas, pues esa gestión eh, de lo público no solamente tiene esa forma o esa línea general que es o dominio y ciudadanía, sino que tiene contenidos, contenidos distintos, porque esos procesos que se ponen en marcha eh, pueden afectar a diversas áreas, como pueden ser pues, la salud o puede ser la educación y cualquier otro área que afecte pues, a lo que es la atención a las necesidades de la ciudadanía. Pero claro, esto ocurre, esto que son las políticas públicas, cómo se definen y cómo se implementan, esto ocurre en marcos determinados. Es decir, no es solamente el gobierno el que toma las decisiones, sino que es el gobierno en marcos bien definidos. Eh, las instituciones son las que finalmente eh, son las que llevan a la práctica y aquellos que trabajan dentro de determinadas instituciones, agencias, son los que llevan a la práctica ese modelo. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando miramos a esa esfera pública y vemos que tiene un perfil de dominio o un perfil de ciudadanía, la responsabilidad no es solamente de un gobierno o de un presidente, como es el caso de la administración norteamericana, sino que en esa misma línea van a entrar otros muchos agentes que van a hacer que se mantenga esa visión de la política pública, sanitaria o la que sea, en términos de imposición, mandato, o van a propiciar que sean políticas públicas más participativas. Es decir, que hay mucha corresponsabilidad en la definición del modelo. Será visible quien tenga pues, esa representación o esa capacidad de ejercer la actividad política autónoma. Pero eh, hace falta el concurso de otros muchos agentes y de otras muchas instituciones. Entonces, ¿qué se puede hacer para señalar esa compleja maquinaria institucional que define las políticas? Pues hay que señalar, además de la necesidad de ajustarse a esos principios que pueden ser válidos en el caso de la política sanitaria, tienen que ser criterios de gobernanza, es decir, de legitimidad, de transparencia y sucesivamente, ¿no? Entonces, por eso, cuando pensamos en una política sanitaria cívica con participación ciudadana, vemos que hay varios niveles para poder implementar este modelo, modelo más cívico y más alejado del dominio. En todo caso, siempre va a ser incompatible con esas interferencias externas de imposición y de mandato. Pero dicho eso, que sería lo mínimo, queremos una política sanitaria que no sea dominio, la tarea por delante es bastante compleja y las responsabilidades para poner en marcha ese tipo de políticas pues son responsabilidades distribuidas. Sí, lo que hay que preguntarse es quién contribuye y cómo a ese modelo. Entonces, bueno, pues de manera simplificada es lo que
podríamos decir, es la primera conclusión de lo que estamos viendo, ¿no? Eh, en las políticas públicas, o las políticas públicas no son solamente la política gubernamental, es todo lo que se hace desde un gobierno, ¿no? Y en concreto la política sanitaria también tiene este doble perfil. Puede ser una política cívica y eso quiere decir que participan los ciudadanos eh, o, si es una forma de dominio, que no participan, porque esa organización del sistema eh, pues funciona solo con mandatos. Jimmy, veo que quieres comentar algo. Sí, Adelante. sí. Dichosamente yo estoy leyendo tu libro de Dominación y Ciudadanía y, eh, y ahora oyéndote, me hice una pregunta o tal vez me hice a mí mismo un comentario. Cuando hablamos de participación ciudadana, hablamos de formas de organización, digamos, a media altura, pequeñas, de interacción inmediata, donde la gente pueda escucharse y ser escuchada, em, y que tienen, digamos, márgenes de decisión. Es que, digamos, Mm, me imagino que en España y en otros países ha de ser semejante. Tenemos un problema de que todo el mundo habla y todo el mundo opina y las redes sociales están cargadas o sobrecargadas de información y de valoraciones, unas válidas, otras no, etcétera, etcétera. Pero digamos que esa imagen de participación tal vez no es la más anhelada, aunque para una serie de efectos sí es necesaria, ¿verdad? Todos sabemos que la participación se hace a través de la palabra, etcétera, etcétera. Pero digamos, esta palabra tiene que llevar a decisiones. Pero estamos hablando de decisiones que van a tener diferentes tamaños. Unas decisiones pequeñas, locales, de barrio, otras decisiones más grandes. Juntas directivas, asociaciones, y ahí para arriba hasta llegar digamos, hasta el gobierno, ¿verdad? Central. ¿Lo estarías pensando en esos términos, Teresa? Ah, sí, mm, muy bien. Yo iba a comentar algo de este tipo luego, pero es muy oportuno lo que planteas. Yo voy a ponerte un par de ejemplos, ¿no? Como sabéis, pues en España finalmente se aprobó la ley de eutanasia, pero esto ha sido no solamente una decisión que se ha tomado y que se ha aprobado en el Parlamento, etcétera, sino que ha habido años, décadas de debate en la sociedad civil y sobre todo debate organizado. Entonces, en estos casos, eh, y me estoy acordando de otro, pues los enfermos de ELA llevan demandando una legislación específica, etcétera. Eh, Seguramente que sin esa presión y sin esas demandas de asociaciones especializadas en una temática que afectan a la salud, nunca entrarían estos temas en la agenda política y nunca se aprobarían en las instituciones. Entonces, me estoy refiriendo a participación estructurada. Es decir, no voy yo mañana y opino sobre pues un asunto importante que afecta a la salud pública. Bueno, en mi caso nadie me va a hacer ningún caso. Pero si yo soy parte de la asociación de familiares, por ejemplo, de enfermos de Alzheimer, sí que puedo transmitir una propuesta bien articulada a las entidades y a las instituciones que tienen competencias en el tratamiento de enfermos de Alzheimer, por poner un ejemplo, ¿no? Por lo tanto, no estamos hablando solamente de un lado están las instituciones y del otro los ciudadanos, sino que hay muchas instituciones con las que hay que negociar eh, y hay muchas asociaciones que tienen la capacidad de llevar un tema a la opinión pública y a la agenda política y finalmente introducir cambios legislativos para que se atienda a esa demanda. Entonces es Bien, una tarea compleja, pero obviamente esa es la vía, no solamente la de la opinión pública, aunque eso es importante, sino que es la vía para realmente tener impacto en las políticas sanitarias, de forma además muy especializada. bien.
Doña Rosa Mata Rosa tiene una también pregunta. quiere comentar. Sí, adelante. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Rosa María Mata. Yo soy presidenta de una junta de salud aquí en Costa Rica y viendo lo que nos compartía doña María Teresa, creo que es un vivo ejemplo, ¿verdad?, de lo que puede ser esa participación ciudadana. Las juntas de salud se crearon en el año 1998 aquí en Costa Rica. Ya tenemos bastante tiempo pues de estar institucionalizadas, ¿verdad? Y pues es un trabajo voluntario, está formado por 7 personas y en cada área de salud, digamos que podría tal vez como relacionarse con la división territorial, cantonal o algo así, ¿verdad? No exactamente, pero en cada área de salud hay una junta de salud. Y nuestro trabajo, digamos, es incidir, ¿verdad? Yo como presidenta de Junta de Salud tengo participación en un Consejo Regional de Juntas de Salud y a la vez tenemos participación en un Consejo Nacional de Juntas de Salud. La ley que nos ampara es la ley 7852, que fue de ese año, de 1998, y a partir de ahí, pues las juntas, antes habían asociaciones y pequeños grupos que apoyaban las áreas de salud, y ahora pues ya después de esta ley pues es oficial y la palabra de nosotros pues se escucha. Dentro de todo este sistema, bueno, hemos tenido incidencia a nivel político porque nosotros como juntas nos hemos organizado, ¿verdad? Por provincias o por regiones y hemos actuado en diferentes situaciones. Un ejemplo es aquí en Costa Rica, el hospital de Cartago, el gobierno no lo quería construir, ¿verdad? Uno no se imagina cómo un gobierno puede estar en contra de construir un hospital, pero bueno. Entonces, a nosotros nos digamos, nos reunimos, buscamos gente, hicimos un trabajo grande de sensibilización y logramos formar un frente de lucha por el hospital. Y bueno, ahora ya el hospital se aprobó y ya está en camino, ¿verdad? Pero sí, creo que es un ejemplo de esa incidencia y de la participación ciudadana en las políticas públicas, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias, doña Rosa. Continuamos, Eh, Teresa. Sí, sí, no, es perfecto el ejemplo. Y me estaba yo acordando que precisamente esta mañana, aquí por fin logran las asociaciones de afectados por la Dana en Valencia, por las inundaciones, logran que varias instituciones y representantes les escuchen, porque han pasado meses y meses y les dieron la espalda. Entonces es digamos, el trabajo, como dice Rosa, de la sociedad civil, el compromiso de asociaciones, lo que marca la diferencia de que se tenga en cuenta o no las necesidades reales de la población. Entonces, bueno, sí, es más, si nos mandas los datos, Rosa, pues yo por lo menos te lo agradecería muchísimo, porque es un ejemplo perfecto. Claro, Bueno, con mucho gusto. s- gracias. Bueno, entonces, esa sería la primera cuestión y me alegro que coincidamos en esa perspectiva a favor de la participación ciudadana. Y luego está el ver cómo llegan esos factores colectivos, cómo llega lo político a lo personal. Y bueno, pues ahí tenemos ejemplos muy, muy obvios de lo que es la salud, la atención a la población, si son mujeres o son hombres. Hay muchos datos que nos dicen que el impacto de las medidas que se toman en el ámbito sanitario suele ser distinto. Y hay no solamente eh, en la vida cotidiana ejemplos que podemos ir nombrando, sino que hay muchísimos informes desde hace 5 años de entidades como Naciones Unidas o la Organización Panamericana de la Salud o la OCDE, mostrando que cuando las cosas vienen mal, cuando hay crisis
para la salud pública, pues los peores efectos recaen sobre la mitad de la población, las mujeres, ¿no? Bueno, pues ahí se ha señalado, por ejemplo, que aumentó la violencia de género de manera exponencial a raíz del confinamiento, porque pues había mayor control de las mujeres. También se ha señalado que como había que destinar recursos a la prevención y atención a enfermos de la COVID-19, se redujeron los recursos para la atención a la salud sexual y reproductiva, con lo que eso significa, ¿no? Pues abortos que no se realizaban correctamente, embarazos no deseados, aumento de casos del SIDA, etcétera, ¿no? Y bueno, pues hay información abundante sobre esa diferencia en los casos problemáticos de salud pública. Y hablando de qué se hace en el ámbito legislativo, como señalaba Rosa, ¿no? Hay un momento que se legisla y eso puede inclinar la balanza, pues el tema de los condicionantes sociales y en concreto pues la cuestión de género sí que está contemplada en la legislación española desde el año 2011, la General de Salud Pública, donde se llama la atención sobre el peso importante que tienen estos condicionantes. Por supuesto el género, pero también la clase social, nivel de ingresos, etcétera, ¿no? Y esto también está reforzado en España, la atención específica a las cuestiones de género, también en salud, porque hay una ley en vigor que es la Ley de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres desde el año 2007. Que se cumpla, ¿no? Eso es otro tema y podemos discutirlo, pero el marco normativo existe y hay también un marco de recomendaciones e informes que se han realizado desde la Organización Mundial de la Salud, Naciones Unidas, OECD, Banco Mundial, etcétera. Entonces, eh, no podemos decir que no se sepa que lo político tiene impacto en la vida personal. Y de ahí que sea tan importante a la hora de pensar en cómo vamos a asegurar la salud y el bienestar de la población, que los agentes sepamos que hay circunstancias que no vamos a controlar a nivel individual, sino que tiene que ser ese trabajo ciudadano, trabajo colectivo, para poder neutralizar ese impacto indeseable. Ah, quería añadir algo al respecto. Yo creo que ahí conocerán un trabajo bastante completo que ha hecho la Organización Panamericana de la Salud en el 2021, donde ha entrado en detalle en la situación de cada país a raíz de la COVID-19, mostrando las inequidades y cómo estas diferencias preexistentes de clase, de género, etcétera, han tenido un efecto multiplicador. O sea que cuanto mayor sea el condicionante social, mayor probabilidad de pues, ser quien lleva la peor parte en el caso de pandemias, ¿no? Lo mismo, ¿no? Para el acceso a la atención sanitaria. De modo que es necesario otra perspectiva, cuando hablamos de salud pública, otra perspectiva que va más allá de lo sanitario. Tiene que ver con lo social y lo político. Porque, bueno, pues es importante fijarnos en cómo es el sistema de salud, los recursos que se dedican a la política sanitaria, pero si a la vez no se contempla si hay o no apoyo a, por ejemplo, las políticas de género, pues es muy difícil que se tengan los resultados deseables solo con una política sanitaria, ¿no? Bueno, y ya que está por aquí Belén y está también Rosana, Isabel, el tema de los cuidados merece especial atención en este informe y hay que decir que también en la Unión Europea hay una estrategia específica de cuidados que tiene que ir en paralelo con la estrategia de género. Es decir, que ya se sabe que en este campo de la salud pública y si se tienen en cuenta los determinantes, hay que ver que se avance en esas áreas simultáneamente. Eh, Género, eh, salud, etcétera, ¿no? De hecho, la Organización Panamericana de la Salud es muy explícita cuando ha planteado una estrategia que ha de ser interseccional para ser efectiva.
donde es la cuestión de clase, es la cuestión de género, es la cuestión de raza, es la cuestión de etnia, de nivel educativo, etcétera, ¿no? Entonces, presta mucha atención en esta estrategia. E insisto, no sé cómo se ha implementado, pero sí que sobre el papel está muy claro que ha de ser una estrategia de salud interseccional, al menos para el periodo 2019-2025. Así se planteó. Quizá este año es el momento de ver cuáles han sido las conclusiones y el balance que se ha hecho de qué ha pasado con esta estrategia. Es muy, muy interesante también, no solamente este documento, sino otros de la Organización Panamericana que se han planteado, bueno, ¿y todo este esfuerzo para qué? Pues está muy claro. ¿Qué sociedades queremos? Este es el objetivo final, ¿no? Tenemos que intervenir, llamar la atención sobre los determinantes, paliar los efectos negativos. ¿Por qué? Pues porque así tendremos un tipo de sociedad más equitativa o, por el contrario, iremos a procesos eh, ya conocidos de retroceso, ¿no? O sea que se juegan muchos elementos en esta opción por un modelo u otro. Y claro, aquí la clave, y voy ya a la otra parte, es quién decide y cómo decide. Ah, la toma de decisiones se somete normalmente a algún tipo de procedimientos y puede ser, pues, de tipo más horizontal, es decir, con mayor participación, y es lo que estaba planteando Rosa hace un momento, y lo planteaba igualmente Jimmy, ¿no? ¿Cómo se vehicula esto? O un modelo vertical de toma de decisiones, ¿no? Es decir, donde no hay negociación, donde no hay consulta y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esta sería la parte en la cual, pues, lo personal acaba siendo político. Es decir, lo que me ocurre en la esfera privada, pues va a depender en gran medida de cómo sea la política pública y cómo se hayan tomado las decisiones. Entonces, por eso hay que ver quién participa en los debates y cómo. ¿Cómo son los debates en la esfera pública? Yo decir que ahora mismo es muy difícil encontrar debates razonables en España en la esfera pública porque es una situación de debates muy polarizados donde hay pocos argumentos. Posiblemente está ocurriendo así en otros países, pero eso no debería ocultar que hay otras posibilidades. Debates con deliberación, donde hay un proceso que tiene que estar pautado eh, para que lleve finalmente a una toma de decisiones que haya sido participativa, donde se hayan escuchado todas las voces. Y esto no solamente se reclama desde asociaciones concretas o desde la sociedad civil, sino que esto ya lo reclaman muy claramente organizaciones como la Organización Mundial de la Salud. Y ahora me voy a referir a un ejemplo que ha puesto esta organización, ¿no? Es decir, ya está muy claro que si se quieren eh, diseñar políticas sanitarias que sean eficaces, pues han de ser más justas y para ello han de ser más abiertas a la participación ciudadana, porque es ahí donde se expresan cuáles son las necesidades reales y donde hay que invertir los recursos disponibles, ¿no? Y en ese sentido, pues obviamente no basta solamente eh, reclamar que se respeten estos principios que se tienen que respetar, claro está, como la autonomía, la beneficencia, etcétera, sino que hay que introducir principios que son deseables en la esfera política, como la transparencia y la rendición de cuentas. Y voy a ello. El ejemplo que os ponía, perdona un segundo, es de la Organización Mundial de la Salud, que ya lleva diciendo desde el año 2022, y aquí tenéis el documento, que en política sanitaria hay que establecer prioridades y hay que elegir, pero ese proceso de toma de decisiones requiere legitimidad y no hay legitimidad sin participación ciudadana. Esto es un criterio muy claro que ha llegado al ámbito sanitario desde las teorías de la democracia, porque
un sistema democrático, para ser legítimo, necesita de la participación ciudadana. Pues bien, la Organización Mundial de la Salud ha trasladado esto al ámbito sanitario. Si queremos políticas eficaces, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos que sean legítimas, es decir, con participación de de los ciudadanos a través de procesos estructurados de deliberación, eh, procesos de intercambio de razones, que sigan también determinadas reglas. Y claro, no pueden, y esto es lo que planteaba Jamie, ¿no? A ver cómo pueden participar los ciudadanos. Pues aquí ha sido muy precisa. La Organización Mundial de la Salud ha dicho, bueno, son procesos que hay que organizar, hay que diseñarlos. Esto de forma espontánea, pues a veces ocurre, pero es raro. Lo normal es que haya que organizarlo. Entonces, si queremos esa participación en forma de deliberación antes de toma de decisiones, eso necesita planificación, organización. Y ha sido aún más precisa en esta guía del año pasado. Es una guía justamente para eso, ¿no? Para decir cómo y a través de qué fases se tiene que vehicular esta participación ciudadana. Y, por ejemplo, pues dice, es un proceso en fases como la de la selección. A ver cómo se selecciona qué ciudadanos van a intervenir en un proceso concreto de deliberación. Pues va a depender de cuál es la temática, dónde es, que se realiza ese proceso, etcétera, ¿no? Incluso apunta a que cuando es muy complicado el seleccionar, pues que se acude a una especie de lotería, sorteo, y que luego, si se ve que hay sesgos, por ejemplo, sesgos de género o de clase, que se haga una criba, ¿no? Para que estén representados todos los sectores ciudadanos. Además, eso necesita un apoyo. Es decir, hay que ofrecer una infraestructura, asesoramiento, información, etcétera. En tercer lugar, hay que hacer un diseño de ese proceso que es el de deliberación. Es decir, cuándo, cómo, cuánto ha de durar, etcétera. Y luego, muy importante, dice la Organización Mundial de la Salud, hay que permitir que eso tenga impacto. O sea, que no solamente esté muy bien formalmente, sino que eso llegue a personas que tienen capacidad de decisión. Y hay que vehicular cómo se va a hacer esa traslación a las entidades que sean en ese momento pues responsables de la agenda en un tema o de una cuestión muy específica que se va a legislar, etcétera, ¿no? Y además hay que extender esto a la sociedad civil. Y lo comento porque precisamente en Liberesp y en la red de espacios estamos ahí intentando elaborar un documento que tenga difusión, ¿no? Y bueno, sucede, imagino, en otras redes que se preocupan o que como están trabajando en una cuestión determinada sobre salud pública, que quieren que eso tenga impacto, que no es solamente trabajo académico, ¿no? Bueno, pues la Organización Mundial de la Salud establece estos pasos, pero deja muy claro que tiene que haber un diseño. Eso se tiene que planificar, que no hay eh, casi nunca resultados adecuados si esto no se organiza de antemano, ¿no? Perdón, ahí va. Bueno, por ir un poco cerrando cuestiones, si estamos hablando de salud pública que sigue el modelo no de dominio, sino el modelo cívico, pues estamos hablando de algún modo de democracia en la salud pública. Y por eso hay preguntas que hay que hacerse o tendremos que hacer cuando nos encontramos ante pues una propuesta pues sobre cómo regular la eutanasia o cómo regular el tratamiento de enfermos de ELA o cualquier otra cuestión, ¿no? Tenemos que preguntarnos, bueno, pero ¿quién participa en esa toma de decisiones? ¿Y dónde? ¿Dónde? Porque bien, es estupendo que la Organización Mundial, perdón, de la Salud se preocupe por estos temas, pero ¿y qué eco hay de estas propuestas en el sistema sanitario español o costarricense? Eso tiene que llegar. No solamente pues informes importantes que están ahí a disposición de quien tenga algún interés en un tema, sino que eso tiene que llegar a cada contexto determinado, ¿no?
y sobre todo para qué. Y ya decía que ahí la Organización Mundial es clarísima. Eh, mm, Porque tenemos que pensar en qué tipo de sociedad queremos para nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. Es decir, ¿queremos sociedades más justas o no? Pues entonces hay que ponerse manos a la obra, ¿no? Y hay que ponerse igualmente a organizar cómo tiene que ser esa participación activa. Eh, Sabemos que hay muchas opiniones, algunas razonables, otras menos en las redes sociales, pero la cuestión es cómo se vehicula esa participación ciudadana para que tenga pues algún tipo de impacto. Y claro, hay una dimensión epistémica clara, y esto nos gusta mucho a quienes nos dedicamos a la filosofía, ¿no? Ver los argumentos, las razones para actuar, pero hay otras dimensiones que son igualmente importantes, ¿no? La dimensión formativa, es decir, cómo se puede ir más allá del análisis de argumentos para que lleguen a quienes pueden estar interesados en el tema, ¿no? Y cómo se forjan acuerdos. A veces eh, tener buenos argumentos no es suficiente y tener un buen diseño de políticas, en este caso la sanitaria, a veces no es suficiente. Hay que saber negociarlo, crear acuerdos, crear consensos. Entonces, por eso el hacer un buen diseño es importante, tal como ha señalado la Organización Mundial de la Salud, ver quién va a participar, cuándo, cómo, qué tipo de información se maneja. Y bueno, pues hay una gama de propuestas, desde lo que se llaman mini públicos hasta comisiones, comités, y de esto hay mucha experiencia en bioética. Hay décadas ya de experiencia de ver cómo funcionan los comités en el ámbito clínico. La cuestión es si esto se puede extender también al ámbito de la salud pública. En Liberes ya nos gustaría, ya nos gustaría. Bueno, entonces, para ir concluyendo y para que podáis ahí plantear vuestros comentarios. Si hablamos de salud en la esfera pública, pues claro, lo más inmediato es fijarnos en cómo se soluciona una crisis sanitaria o un problema que afecta a la población. Pues lo vimos ya hace ya 5 años, ¿no? Con la COVID-19, pero hay más problemas que nos inquietan y hay que preguntarse también no solo por los problemas, sino cuál es el modelo que se está siguiendo para analizarlos y para llevar a la práctica estas medidas de prevención y protección de la salud y el bienestar de la población. Y ahí es inevitable, hablando de lo público, el que o bien predomine un modelo más vertical, que puede ser eficiente, pero poco participativo y a lo mejor pues no consigue los objetivos o el modelo ciudadano, que es pues más participativo y puede parecer menos eficiente, pero quizás a medio y largo plazo pues sí que llega más eh, mm, eh, claramente a tocar las necesidades de la población, ¿no? Y bueno, pues aquí está, quería ya ir cerrando el tema. Aquí está este documento que a mí me ha parecido especialmente lúcido, que además es anterior a la pandemia de la Organización Panamericana, donde dice, bueno, ¿para qué queremos todos los esfuerzos en este campo? Pues para tener sociedades más justas. Y además dice muy claro, sin equidad, pues no hay salud. Y lo dice igualmente claro, la injusticia y la falta de equidad mata, es malo para la salud. Y eso implica que si nos preocupamos por introducir el principio de equidad en este campo, pues hay que prestar atención no solamente al sistema sanitario, sino dónde está ese sistema, qué estructuras sociales, económicas o culturales lo soportan. Y más aún, qué pasa con esos sistemas dentro de un determinado entorno natural, ¿no? Y bueno, pues esto lleva a plantearnos sobre el estado de los derechos humanos en el campo de la salud, si hay acceso universal o no a la atención sanitaria, cuál es la política fiscal, etcétera. Es un largo ámbito de preguntas y ojalá que sean respuestas alguna vez, pero finalmente pues es eso, conectar la salud de la población con la situación de la sociedad y de la política, ¿no? Porque todo eso
vivir en sistemas democráticos o no nos llega al ámbito de la salud personal. Y fijaros en esos ejemplos, que diríamos son malos ejemplos, de lo que ha provocado el que la administración norteamericana se retire de la Organización Mundial de la Salud y retire el programa de ayuda al desarrollo, ¿no? O bueno, quiere retirarlo, pero de momento está en suspenso, ¿no? Entonces, estos no serían los ejemplos. Lo que se está haciendo de esta manera, en forma de dominio unilateral, no es lo deseable. Hay que negociar la toma de decisiones con las entidades que tienen responsabilidades. En el caso de Estados Unidos, pues tendría que negociar si se retira o no con la Organización Mundial de la Salud, y si pone en suspenso o no un programa, eso tiene que ir al Congreso, cosa que no ha ocurrido todavía. Entonces, algunas conclusiones. Salud pública, ciudadanía o dominio. Pues es porque lo político finalmente acaba siendo un asunto personal, porque ahí están los condicionantes sociales y hay que tomar decisiones en función de esos condicionantes. Y se pueden tomar de manera más vertical o más horizontal. Y la otra razón es porque lo personal es político, es decir, porque los agentes, los ciudadanos y ciudadanas, de algún modo sí que pueden vehicular cuáles son sus demandas y llevarlas hasta la agenda política y concretamente a la política sanitaria, para que las decisiones se tomen a favor de la ciudadanía y no en contra. Pero eso implica participar, ¿no? Y si sumamos todo eso, pues está claro que tiene que haber principios de gobernanza para la política sanitaria. No solamente cuando hablamos de si hay un sistema democrático o no, sino en todas las políticas públicas, la sanitaria, la educativa, la medioambiental, etcétera, ¿no? Y eso sería el requisito sine qua non, o sea, ¿por dónde empezamos con las buenas políticas públicas? Pues por ahí, ¿no? Saber hacia dónde vamos, cuál es la orientación general. Y bueno, pues va a ser muy difícil, o suele ser muy difícil, que haya buenas políticas públicas o buenas políticas sanitarias en este caso, si se opta o se deja que otros opten por un modelo de dominio. Y bueno, yo lo dejaría aquí porque seguramente que tenéis muchas más cosas que comentar al respecto. Y si no estáis de acuerdo, pues podéis decirlo, porque a mí no me importa nada el debate. Estoy muy acostumbrada, como es normal en todos los que hemos sido profesores tanto tiempo. Muy bien, Teresa, te agradecemos infinitamente tu participación, tus sugerencias y sobre todo los retos que nos pones y que yo sé que todos los que estamos aquí y los que en otro momento escucharán esta conferencia entenderán y asumirán también. Bien, vamos a dar por finalizada tu participación